Estamos ya con Jorge Castro, analista internacional, para conocer su opinión acerca de lo que está pasando en Siria y de lo que podría llegar a pasar. Muchísimas gracias por estar acá, sobre todo un domingo. ¿Cómo evalúa lo que está pasando hoy? La última noticia es que Barack Obama va a consultar al Congreso para saber si le dan el aval como para intervenir militarmente en Siria o no. Mire, está tomada la decisión de los Estados Unidos a través del presidente Barack Obama en su condición de comandante militar de las Fuerzas Armadas norteamericanas de lanzar una ofensiva militar contra el régimen sirio. Usted dice que ya está tomada la decisión. Está tomada la decisión. Esto de pedirle permiso al Congreso... Es para ampliar la base de respaldo a esta decisión ya tomada, irreversible. ¿Y cree que el Congreso entonces le va a dar el respaldo? Mire, no sabría decirle. Falta la votación del Congreso, que va a tener lugar recién a partir del 9 de este mes de septiembre. Pero el dato más importante es que hay un compromiso irreversible del presidente de los Estados Unidos en el sentido de comprometer la totalidad de su poder político en esta ofensiva militar que se apresta a realizar contra el régimen sirio del presidente Al-Assad. Ahora, ¿y qué pasa si el Congreso no le da el aval? Mire, es una posibilidad, pero no parece estar cerca de transformarse en un hecho efectivo. El dato más importante acá es que el día viernes el poder político de los Estados Unidos en el sistema mundial experimentó un duro golpe con el voto negativo que obtuvo el primer ministro David Cameron de Gran Bretaña en la Cámara de los Comunes, donde perdió el pedido de autorización para lanzar una ofensiva militar contra el régimen sirio por 13 votos de diferencia. Claro, por eso le preguntaba, porque en Gran Bretaña fue una sorpresa que el Parlamento no apoyara la postura de Cameron. Es una sorpresa que va más allá incluso del hecho de que el primer ministro David Cameron haya perdido esta votación en la Cámara de los Comunes. Lo que implica es que en este momento Gran Bretaña ha dejado de ser, y es imposible saber por cuánto tiempo, si es que vuelve a serlo, un actor global, y hay que tener en cuenta que Gran Bretaña es el principal aliado estratégico de los Estados Unidos en el sistema mundial. Claro. Ahora, volviendo a la decisión que tiene que tomar el Congreso norteamericano, usted dice que Barack Obama ya tomó la decisión, pero insisto, es raro esto sabiendo que depende de alguna forma, puede haber una sorpresa que se hace. No está obligado, en términos constitucionales, a conseguir el respaldo del Congreso norteamericano. Claro, sí, no está obligado ni siquiera a consultarlo ahora. No está obligado. Lo ha hecho exclusivamente para ampliar las bases del respaldo político a esta ofensiva cuya decisión ya está tomada. Usted dice que aunque el Congreso no le dé el aval, Barack Obama igual va a tomar la decisión. No sabría decirle. Lo que él está en claro es que la decisión está tomada en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas, teniendo para esa ofensiva, que ya está tomada la decisión, la totalidad de las atribuciones constitucionales. Bien. ¿Y usted qué piensa acerca de lo que sería esta intervención militar en Siria? Pues sé que si interviene tiene un costado negativo, si no interviene también tiene un costado negativo, es decir, no es una decisión fácil esta la de Barack Obama. No, ciertamente. Ahora, el punto que hay que tomar en cuenta acá es que no está en discusión si se va a tomar o no esta intervención militar norteamericana en Siria. La decisión está tomada. Bien, bueno, entonces ya con la decisión tomada, ¿qué opina usted al respecto? Acá el riesgo fundamental consiste en lograr separar, por un lado, una represalia circunscripta por tiempo breve, no más de 2-3 días, en represalia por la utilización de armas químicas contra su población civil, que es en lo que estima el gobierno norteamericano y también el gobierno británico y el francés, que ocurrió el 21 de agosto en las afueras de Damasco. Sí, queda claro que el enemigo para Estados Unidos, al menos es lo que se dice, no es Bashar al-Assad el presidente ni el gobierno, sino las armas químicas, ¿no? Como que las armas químicas son el enemigo. Eso es, más que las armas químicas, acá la represalia es por la acción del gobierno del presidente Assad por haber utilizado armas químicas contra su población civil, separando esta cuestión de toda intervención norteamericana en la guerra civil siria. Claro, ¿y eso a usted qué le parece? Por lo tanto, el objetivo de esta intervención militar no es la de cambiar el régimen sirio, sino exclusivamente establecer una represalia por este acontecimiento que ha ocurrido el 21 de agosto, la utilización de armas químicas contra su población civil. Claro, eso lo repite Barack Obama cada vez que puede, ¿no? Él dice, acá la línea roja que se cruzó es la de la utilización de armas químicas, no queremos derrocar el gobierno, lo dijo él, o a veces Joe Biden o el vocero, a grandes rasgos dicen, no queremos derrocar al gobierno, solamente queremos que no se usen armas químicas, a grandes rasgos. ¿Usted está de acuerdo con esto? En los últimos 2 años,
El gobierno norteamericano estima que el régimen sirio ha utilizado 14 veces armas químicas contra su población civil. Claro, esta fue la peor. La diferencia de este 21 de agosto fue la magnitud del ataque utilizando armas químicas, provocando 1.400 muertos en la estimación norteamericana y más de 3.000 heridos graves o al menos afectados en forma grave por esta ofensiva realizada contra la población civil con armas químicas, en lo que se estima que el responsable exclusivo es el régimen sirio. Hay una cuestión que mucha gente no entiende, ¿no? Que no sigue el caso sirio o lo que está pasando en esa parte del mundo todos los días, y hay una parte que mucha gente no entiende, que es la siguiente, a ver si usted nos puede ayudar a explicar. Barack Obama en este caso busca que no se usen armas químicas. Entonces la idea sería intervenir 2 o 3 días, impedir que el gobierno siga usando armas químicas y retirarse. Ahora, no hay problema con que se sigan matando con armas convencionales. No, porque la guerra civil que se desarrolla en Siria, se desarrolla hace más de 2 años. Claro. Ha provocado más de 100.000 bajas entre la población civil y entre las fuerzas contendientes. Sí, y sobre todo población civil, ¿no? Hay soldados que murieron, pero sobre todo hay rebeldes armados y en el medio población civil que no tiene nada que ver. Pero el objetivo norteamericano y también el francés en esta ofensiva que se apresta a tomar el gobierno norteamericano no es intervenir en la guerra civil siria. Claro. Exclusivamente está relacionado con lo que estima una violenta, grave infracción a los derechos humanos a través de la utilización de armas químicas contra la población civil, lo que habría ocurrido el 21 de agosto. Claro. Insisto, ¿no? Es muy difícil separar las cuestiones. Entiendo que por un lado está la guerra civil, conflicto interno, lleva más de 2 años, 100.000 muertos, probablemente hayan decenas de miles más, como viene la cuestión. Y por el otro es el uso de armas químicas. Estados Unidos va a intervenir con Francia, con otros países, solamente en esto último, el uso de armas químicas. Pero entiende que mucha gente dice, pero ¿cómo Estados Unidos, Occidente, puede permitir que se sigan matando con armas convencionales? Entiendo que Estados Unidos no quiere intervenir en el conflicto, porque aparte se sabe que las consecuencias negativas pueden ser grandes, pero es difícil hacer entender esto, ¿no? Es difícil porque es difícil. Como el mundo mira cómo se están matando y no puede hacer nada al respecto. Es difícil porque es difícil en la realidad de las cosas separar una intervención militar de carácter misilístico que se apresta a lanzar Estados Unidos por la cuestión de la utilización de las armas químicas, de una intervención que tenga como objetivo derrocar al régimen de Al-Assad, por un lado, e intervenir en contra del régimen de Al-Assad en la guerra civil siria. Esto último es lo que el gobierno norteamericano no quiere hacer. La cuestión es si logra hacer una diferencia en el terreno y en las consecuencias de esta ofensiva militar que se apresta a realizar. Usted dice que quizás tratando de evitar que se usen armas químicas, de alguna forma, queriendo o sin querer, termina ayudando a los rebeldes. Puede debilitar al régimen de Al-Assad de una forma que favorezca la posición de sus contendientes en la guerra civil. ¿Y esa sería la intención de Estados Unidos? No, acá lo que ocurre, eso es, digamos, lo que ocurre es que en los conflictos internacionales las intenciones de los protagonistas es prácticamente irrelevante. Es un mundo donde lo que importa son las consecuencias de los actos que ya se han tomado. En esta ejecución de actos, en un conflicto como es la guerra civil siria que ya se desarrolla en los últimos 2 años, las intenciones de los protagonistas en ese conflicto, el último de los cuales se aproxima a ser Estados Unidos, es verdaderamente irrelevante. ¿Está bien que Estados Unidos, Occidente en general o las potencias del mundo miren cómo se están matando hace 2 años en Siria y no hagan nada al respecto? Bueno, lo que el organismo internacional que es responsable por la intervención en cuestiones de paz y guerra internacionales, una de las consecuencias de la guerra civil siria por la magnitud y por el significado geopolítico que tiene Siria en Medio Oriente, es ciertamente este país. En este momento han intentado, hasta ahora infructuosamente, intervenir, mediar, establecer un acuerdo y una negociación en el conflicto sirio, pero no lo han logrado. No, muchos dicen, bueno, Naciones Unidas está para eso, el Consejo de Seguridad está para eso. Hay 5 países que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, bueno, en este caso China a veces y Rusia siempre evita cualquier acción del Consejo de Seguridad. Entonces, en ese contexto, más allá de que Estados Unidos repitió 1000 veces que solamente quiere evitar el uso de armas químicas, no se quiere meter en el conflicto sirio, ¿está bien esto? ¿Usted cómo lo ve? Mire, ¿Está bien que nadie se quiera meter por fuera de Naciones Unidas?
Estados Unidos tiene dos antecedentes de lo que implicó su intervención en un conflicto de orden civil, en una guerra civil. El primero fue la intervención en Irak en el año 2003, con el objetivo expreso de derrocar al régimen de Saddam Hussein. Claro, ahí fue por fuera de Naciones Unidas, ¿no? Fue por fuera del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Inventando un argumento, ¿no? Que después se comprobó que no había. Intervino en el conflicto de Irak, con el objetivo de derrocar al régimen iraquí del entonces presidente Saddam Hussein. Y luego hay una segunda intervención con un mismo objetivo de Estados Unidos, en este caso en Afganistán. Las consecuencias de estos dos procesos han sido muy negativas ante la propia opinión pública norteamericana. Claro. Por eso es que el presidente Barack Obama ahora tiene frente a la cuestión planteada en Siria esta actitud extremadamente cuidadosa destinada a distinguir ante la opinión pública norteamericana, en primer lugar, lo que significa una represalia por la utilización de armas químicas, por un lado, de una posible intervención en la guerra civil siria, por el otro. Claro. Cambió mucho Estados Unidos, ¿no? En los últimos tiempos, en las últimas décadas. Me refiero a que antes intervenía quizás más rápidamente en conflictos en el mundo, desde Vietnam o Corea en adelante. En cambio ahora piensa un poco más en su economía, en cómo puede afectar esta intervención en su país. Bueno, hay dos razones fundamentales por este cambio de la actitud norteamericana. En primer lugar, las consecuencias muy críticas de la intervención en la guerra de Irak y de Afganistán, que duraron más de 10 años y en el caso de Afganistán todavía continúan. Y por el otro, es porque cambiaron las condiciones mundiales. Estados Unidos ya no es más quien ejerce la unipolaridad hegemónica en el sistema mundial. No es el gendarme del mundo, como se decía. No es más el que ejerce la hegemonía en el sistema de poder mundial, a partir sobre todo del 2008. Y por lo tanto, su importancia y su relevancia como actor en materia de seguridad ha disminuido cualitativamente. En primer lugar, esto ha ocurrido en Medio Oriente. Esto es lo que hace que el presidente Barack Obama tenga esta actitud extremadamente cautelosa, precisamente porque hay un cambio de las condiciones mundiales y del papel de Estados Unidos en este nuevo sistema mundial. Y también los antecedentes, ¿no? Porque las guerras en Irak o en Afganistán o la intervención de la OTAN en Libia no terminaron de la forma en la que por ahí Occidente pensó que iban a terminar, ¿no? Es muchos dicen un terreno resbaladizo para Occidente. Así es. Eso pesa también para no actuar como antes, ¿no? Ciertamente. Bueno, claro. Ahora, yo veo que usted hace un relato de los hechos, o sea, es un hombre de datos y que los interpreta. Quizás le cuesta un poco más dar su opinión, pero si esto es posible... Mire, la premisa de la que parto es que en el análisis de los acontecimientos políticos, estratégicos, económicos e internacionales, la opinión individual que puedan tener los analistas es prácticamente irrelevante. Ah, a eso quería ir. Absolutamente. Porque desde hoy quiero saber cómo ve usted esto de un hecho. Usted dice, bueno, Estados Unidos va a intervenir militarmente en Siria, más allá de lo que diga el Congreso. Es un dato que es muy importante. Yo le preguntaba, bueno, ¿y le parece bien o le parece mal? Y usted dice, la verdad... Mire, no tiene importancia. En el análisis político, económico, estratégico, internacional, las filias y las fobias de los analistas es una nota a pie de página carente de ninguna importancia. Clarísimo, clarísimo. Ahora, ¿qué repercusión puede llegar a tener en el mundo respecto a Naciones Unidas que Estados Unidos actúe otra vez por fuera del Consejo de Seguridad? Mire, el hecho es que el Consejo... ¿por esto de Naciones Unidas sirve para algo? Es lo que se preguntan muchos. Mire, el Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, de los cuales 5 son miembros permanentes con derecho a veto, como usted señaló recién, y está bloqueado en lo que se refiere a la intervención en el conflicto de Siria por el hecho de que Rusia, en forma reiterada, ha advertido que se apresta a vetar cualquier intervención que implique, internacional, que implique una participación en el conflicto interno sirio. El presidente Vladimir Putin acaba de ratificar que él estima que el régimen de Al-Assad no es responsable por la utilización de armas químicas contra la población de su país, en una divergencia total con respecto a la apreciación de los Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia. En estas condiciones, el Consejo de Seguridad está bloqueado en su condición de organismo máximo en materia de seguridad internacional. Ahora, Rusia veta todos los actos en contra de Siria solamente por cuestiones económicas. Pues el argumento es, creemos que Bashar al-Assad no usó armas químicas, pero muchos dicen Rusia en realidad tiene muchos acuerdos comerciales, venta de armas, etcétera, con Siria, que por eso veta. Las razones son fundamentalmente estratégicas, en el sentido de que
Rusia ha sido históricamente el principal aliado del régimen sirio de Al-Assad, incluyendo el régimen sirio en la época en que lo ejecutaba o estaba a cargo del entonces presidente Al-Assad, el padre del actual presidente de la República Árabe Siria. Es decir, son vínculos que vienen ya de hace 20, 30 años. Absolutamente. La única base naval que tiene hoy Rusia fuera del territorio de la ex Unión Soviética está en la costa siria sobre el Mediterráneo. Claro. ¿Habría que modificar el Consejo de Seguridad o el funcionamiento de Naciones Unidas en general, como por ejemplo propone la Presidente? Mire, ¿se puede? El Consejo de Seguridad está compuesto, de las Naciones Unidas, está compuesto por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Que terminó en el mes de septiembre del año 1945, la Guerra del Pacífico, y el 8 de mayo de 1945, la Guerra en Europa. Claro. En definitiva, la estructura de poder que se refleja en la composición del Consejo de Seguridad es la estructura del poder mundial que existía en 1945. Han pasado un tiempo. Pasó un tiempito ya, ¿no? Y siguen con el poder de veto los vencedores, como dice usted, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia. Así es. Ahora, es difícil. Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, claro. El mundo ha dado desde entonces varias vueltas sobre sí mismo. Ahora, sería difícil cambiarlo. O sea, usted me está diciendo que sí, que hay que cambiarlo de alguna forma, porque el Consejo de Seguridad, los 5 países que tienen poder de veto, son los vencedores del año 45. Cambió mucho el mundo, pero ¿cómo se hace para modificarlo? Mire, lo que sucede es que ahora, en el momento actual, 2013, la plataforma de gobernabilidad del sistema mundial, incluyendo los aspectos de seguridad internacionales, está constituido por el vínculo entre Estados Unidos y un grupo de países emergentes, el primero de los cuales es China. Y en el mes de junio de este año, China y los Estados Unidos, el presidente Barack Obama y el presidente de la República Popular Xi Jinping han llegado a un acuerdo estratégico que establece las bases de un orden global. Bien, sería un primer paso. Un primer paso de cierta importancia porque se trata de las 2 superpotencias del mundo actual. Claro. Pros y contras de lo que sería la intervención militar de Estados Unidos y sus aliados en Siria, ¿cuáles serían? Mire, se trata de utilizar el arma militar, que aún en el caso de que utilice misiles de extrema precisión, no deja de tener en cuenta que van a ocasionar inexorablemente bajas entre la población civil, por un lado. Por otro... Perdón, ¿entre la población civil también? Dice que son misiles que tienen guiados por GPS, margen de error de 2 a 5 metros, etcétera. Los términos... Nos hacen pensar que quizás uno caería en un lugar en donde hay muchos aviones. Usted dice que igual va a haber población civil muerta. Los términos quirúrgicos o precisión en materia militar hay que entenderlos en un sentido muy amplio. Y en este sentido lo que hay que advertir es que la otra consecuencia extremadamente negativa es que Estados Unidos en el terreno de los hechos no logre separar lo que intenta hacer, que es una intervención en represalia por la utilización de armas químicas, de una intervención que termine favoreciendo a los adversarios del actual régimen sirio y por lo tanto implique su participación en el terreno de los hechos en la guerra civil de ese país. Y eso sería otra contra, dice usted. Eso sería un elemento extraordinariamente negativo, pero este es el riesgo que está en juego en el momento actual. ¿Y pro? ¿Elementos a favor de una intervención de Estados Unidos y aliados en Siria? Mire, Estados Unidos ratifica que en el momento actual, no obstante haber perdido la unipolaridad hegemónica del sistema mundial, cuenta con los recursos y con la voluntad política como para actuar en nombre de la comunidad internacional cuando estima que ha habido una grave violación a los derechos humanos y una violación sobre todo a una de las cuestiones centrales del sistema de seguridad internacionales actuales, que consiste en utilizar armas de destrucción masiva, especialmente contra la población civil de su propio pueblo. Claro, usted lo que dice es que Estados Unidos, más allá de quizás no ser la potencia, después de la caída del muro de Berlín, etcétera, la única potencia indiscutible del mundo, que hoy ya hay varias, sigue siendo... no sé si decirlo de esta forma, como el faro de la comunidad internacional o el punto sobresaliente de la comunidad internacional. Es decir... Mire, no sabría decirle si puede ser considerado el faro. Lo que es seguro es que tiene los recursos y la voluntad política para intervenir en una cuestión tan extremadamente crítica como es la utilización de las armas químicas contra la población civil de la región más estratégica del mundo actual, que es Medio Oriente. Es decir, que Estados Unidos, a pesar de no ser la misma potencia militar o de la década del 80... No. Estados Unidos ha dejado de ser
la expresión de la unipolaridad hegemónica norteamericana, no porque haya disminuido su potencia militar, que es mayor que nunca, sino porque han cambiado las condiciones internacionales. Y el eje del proceso de acumulación capitalista ha pasado en los últimos 5 años en forma irreversible de los países avanzados a los emergentes. Y los países emergentes, los 3 principales, son China, India y Brasil. Y ha llegado ahora a un acuerdo estratégico con China para establecer las bases de un orden global. Claro, es decir que a pesar de la crisis de 2008, la crisis hipotecaria, digo en Estados Unidos, a pesar de cifras a veces de desempleo que en su momento fueron históricas, etcétera, 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 en momentos así el mundo sigue mirando a Estados Unidos. Mire, el poder militar no es la esencia del poder en el sistema actual. Pero el poder militar es una dimensión esencial del poder en el mundo. Y Estados Unidos tiene los recursos y el presidente Barack Obama ha comprometido la voluntad política del gobierno norteamericano para ejercer esos extraordinarios recursos en términos militares en los próximos días en la cuestión siria alrededor de la utilización de armas químicas contra su población civil. Claro. Lo pienso de otra forma. Sería difícil imaginar una coalición internacional interviniendo, en este caso, en Siria, que no esté liderada por Estados Unidos. Sería raro. En un momento como este. Bueno, Estados Unidos es, en términos estratégicos militares es una nación indispensable. Si no es Estados Unidos en términos estratégicos militares no tiene número 2. Es él y nada más que él. Hablando de número 2, Gran Bretaña, usted dice que ya no, después de la derrota en el Parlamento de David Cameron, ya no va a ser la misma en el corto plazo. No, yo no sé si va a ser la misma. Yo lo que le digo es que este voto del viernes pasado en la Cámara de los Comunes, por la cual el primer ministro David Cameron ha perdido una votación sobre la intervención militar de las fuerzas británicas en el conflicto sirio, lo que implica es algo mucho más allá de una simple derrota de la coalición gobernante en la Cámara de los Comunes por 13 votos de diferencia. Implica que Gran Bretaña hoy, a través de la decisión de su Cámara de los Comunes, ha dejado de ser un actor global en este sistema mundial en lo que se refiere a los aspectos políticos, estratégicos, militares. ¿Cree realmente que va a ser una intervención de 2 o 3 días, como se comenta? Esto está anunciado y expresado y formulado explícitamente por el secretario de Estado John Kerry, por el secretario de Defensa Chase Hake, y también lo ha señalado y en forma repetida el propio presidente Barack Obama. Decía, todos lo dicen, ahora será así, que va a durar 2 o 3 días. Intervenir y después retirarse. Incluso a esta altura lo que se conoce es de dónde se van a lanzar los misiles, quiénes lo van a hacer. Desde el mar, por aire. No, van a ser lanzados desde el mar, por las unidades navales que tiene Estados Unidos desplegadas en el oeste del Mediterráneo, contra objetivos militares situados en territorio sirio. Muy bien. Jorge Castro, muchas gracias por su explicación y por su presencia, sobre todo un domingo. Por favor, un gusto. Le agradecemos mucho. Nosotros vamos